Hola a todos y todas y bienvenidos a Comercio Local y Digital, un podcast de Blim. En el episodio de hoy hablaremos sobre el tercer paso del método Blim para digitalizar pymes. Este es un tema crucial para cualquier comercio local que esté pensando en digitalizarse, y es que vamos a hablar de los recursos que necesitas para esa digitalización, es decir, del dinero. A menudo, como propietarios o propietarias de negocios locales, podemos sentirnos abrumados por el coste de la digitalización y sobre todo por tampoco saber muy bien por dónde empezar. Y eso es lo que en este episodio vamos a intentar ayudarte a solucionar. Calcularemos cuánto dinero necesitas para digitalizar tu empresa y cómo puedes hacerlo de forma efectiva y especialmente rentable. Es importante tener en cuenta que la digitalización es esencial para el éxito y la supervivencia de los pequeños comercios en la era actual. Y esto es algo que yo repito en cada episodio, pero es que es muy importante. La transformación digital de una empresa puede ayudar a la eficiencia, a la productividad, a la rentabilidad y también a ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento y de expansión. Además, la digitalización también puede mejorar la experiencia del cliente y puede permitir a las pymes ofrecer un mejor servicio y atención. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer un presupuesto para digitalizar un pequeño comercio? Bueno, pues lo primero que debemos hacer es identificar qué herramientas y recursos necesitamos para digitalizar nuestro negocio. Esto es precisamente lo que hicimos en el episodio anterior sobre el paso 2 para digitalizar pymes de Blim. Si no sabes de qué estoy hablando, quizás es buena idea que escucharéis los episodios anteriores o consultaseis nuestra web, que es blimapp.com, para conocer el proceso completo y entender de qué va esto del método Blim. Una vez que sepamos qué herramientas necesitamos, debemos calcular el coste de cada una de ellas. Para ello es necesario hacer una investigación de mercado y determinar los precios de esas herramientas, el coste de la instalación y el de mantenimiento, muy importante. Así como también tendremos que tener en cuenta cualquier otro gasto asociado, pero de esto ya hablaremos más adelante. También va a ser muy importante tener en cuenta el retorno de la inversión, o el ROI, y el plazo de recuperación. Es decir, esto nos va a ayudar a saber cuánto tiempo tardaremos en recuperar la inversión que hemos hecho en la digitalización de nuestro negocio. Para calcular el ROI es necesario tener en cuenta los beneficios esperados. Estos pueden ser el aumento de ventas o la reducción de costes y compararlos con el coste total de la digitalización. Pero, nuevamente, no os preocupéis porque vamos a hablar a lo largo de este episodio del ROI y de otras muchas fórmulas que pueden ser interesantes para calcular la rentabilidad de la digitalización de nuestras pymes. Finalmente, acabaremos este episodio hablando sobre los riesgos. Debemos tener en cuenta los riesgos de digitalizar una pequeña empresa. Entre ellos podemos ver que los riesgos más comunes pueden ser la capacitación del personal, la seguridad de la información, la resistencia al cambio que puede haber entre el personal y la falta de un plan de implementación adecuado. En resumen, en este episodio vamos a ayudarte a hacer un presupuesto efectivo para la digitalización de tu empresa. Discutiremos las herramientas necesarias, calcularemos su coste, calcularemos también el ROI y analizaremos los riesgos asociados que vas a tener en cada punto de la digitalización de tu pyme. Esperamos que este episodio te sea muy útil y te ayude a impulsar tu negocio en el mundo digital. Empezamos con la parte del presupuesto. Hoy en día la digitalización se ha vuelto cada vez más importante para las pymes. Y aunque es muy común pensar que no puedes permitirte el lujo de digitalizarte, en realidad sí que hay formas para hacerlo sin poner en riesgo la seguridad de tu empresa. Esto pasa por tener claro cómo calcular el presupuesto para digitalizar una pequeña empresa y cómo hacerlo de forma realista, muy importante. Vamos a adentrarnos en este primer paso, que es calcular ese presupuesto de la pyme. Y no te preocupes porque, aunque las cuentas no sean tu fuerte, te lo vamos a explicar de una forma muy clara y muy sencilla y vamos a hacer un presupuesto sencillo, no nos vamos a ir a un mega presupuesto de multinacional que no nos interesa para nada. Lo primero que debes tener en cuenta antes de empezar a calcular cuánto dinero puedes invertir en esa digitalización es conocer el presupuesto general de tu empresa. Esto te va a ayudar a saber cuánto dinero puedes destinar a esa inversión sin comprometer la salud financiera de tu pyme. Para calcular el presupuesto de tu pyme, debes saber que hay diferentes tipos de gastos o de costes que va a tener tu negocio. Estos son los gastos fijos, los variables y los gastos de inversión. Vamos a ver cada uno de ellos. Los gastos fijos son aquellos que se deben pagar mensualmente y que no van a variar en función de la producción o de las ventas que tengas. Por ejemplo, el alquiler del local, los servicios públicos, los seguros, la nómina de los empleados.
Estos, entre otros, pueden ser los gastos fijos de una pyme normal. Los gastos variables son aquellos que varían en función de la producción o las ventas, y estos son pues, más referidos a las materias primas, a los costes de producción, a las comisiones a los vendedores, por ejemplo. Por último, tenemos los gastos de inversión. Estos son aquellos que se realizan con la finalidad de mejorar la empresa y que no van a tener un retorno inmediato. Estos pueden ser la compra de equipo o de maquinaria, la mejora de procesos internos, la inversión en publicidad o marketing, la inversión en digitalización. Una vez tengas una lista detallada de todos estos gastos y los costes que va a tener tu negocio, puedes sumarlos para determinar el presupuesto total de tu pyme. Es necesario tener en cuenta que algunos costes pueden variar de un mes a otro, por lo que es muy recomendable tener un presupuesto mensual e ir revisándolo regularmente para ajustarlo si ves que es necesario. Además, al determinar el presupuesto de tu empresa, debes considerar el flujo de caja, es decir, esta es la cantidad de dinero que entra y sale de la empresa en un periodo de tiempo determinado. Entonces hay que asegurar tener la suficiente liquidez para hacer frente a esos gastos fijos y variables y para realizar las inversiones que mejoren la pyme a largo plazo. Hasta aquí, ¿cómo vamos a crear ese presupuesto? Ahora que ya conoces los aspectos claves para calcular el presupuesto de tu negocio, es momento de empezar a pensar cómo puedes digitalizarte. Ahora que ya hemos hablado sobre la importancia de tener un presupuesto general para nuestro negocio, es hora de adentrarnos en los costes específicos de la digitalización. Para ayudar a simplificar el proceso de calcular el coste de cada herramienta, lo primero que debemos elegir es el tipo de herramienta que necesitamos y la solución concreta que resuelve los problemas de nuestra pyme. Una vez tengamos esto claro, tenemos que considerar todos los aspectos de la digitalización y hacer una lista de los costes asociados, desde el hardware, el software, hasta los servicios en la nube, la gestión de la web, por ejemplo, en caso de que vayamos a querer tener una web. Todo esto debe estar incluido en una lista para tener un presupuesto realista. Ahora bien, es importante tener en cuenta que los costes de digitalización de un negocio pueden cambiar muchísimo dependiendo de las herramientas y los programas que se utilicen y de cómo se implanten. No es lo mismo si decidimos hacer esa implantación nosotros mismos o si, por el contrario, contratamos a un tercero para que nos ayude. Por otro lado, no tiene mucho sentido hablar de los costes concretos de cada sistema de digitalización para pequeños comercios porque va a variar muchísimo en función del proveedor que elijas, en función de las funciones que cada uno determine, pero sí que en este episodio lo que quiero hacer es hablar un poco del rango de precios aproximado para poder hacernos una idea. Por ejemplo, vamos a ver un poco esos rangos de precios de las herramientas que son más comunes para las pymes. Estas herramientas de las que vamos a hablar son un ERP, sistemas de automatización de marketing, herramientas de análisis de datos y automatización de procesos, ¿no? Pero simplemente para que nos hagamos una idea. El ERP o software de gestión empresarial es una de las herramientas más completas y por lo tanto también es una de las más caras. Los precios de estas pueden oscilar entre 1.000 y 10.000 euros al año, pero como ya he dicho, va a depender del proveedor, de la funcionalidad, del número de usuarios que nosotros queramos añadir. Entonces, no te asustes porque además de un ERP también siempre puedes añadir otras herramientas más económicas y más específicas para las necesidades de tu negocio. Si estás un poco perdido con este tema del ERP, tipos, funcionalidades, mejores ERPs para pymes, qué es un ERP, puedes ir a nuestro blog blindapp.com, que tenemos varios artículos hablando sobre el tema ERP y te van a ser muy útiles. Por otro lado, tenemos otro tipo de herramientas. Estas herramientas pueden ser las de automatización de marketing, ¿vale? Estas tienen un precio mucho más económico porque incluyen muchas menos funcionalidades que los ERPs. Pueden estar entre los 100 y 500 euros al mes. Va a depender nuevamente pues, de la funcionalidad, del número de contactos que manejen, por ejemplo, del número de redes sociales que tengan, etc. Las herramientas de análisis de datos pueden costar entre unos 50 y 500 euros al mes, nuevamente, repito, dependiendo de cada pyme y sus circunstancias. Y por último, tenemos herramientas que pueden ser referidas a la automatización de procesos que pueden estar en un rango de precio muy similar a las herramientas de marketing y a estas herramientas de análisis de datos, ¿vale? Como ya hemos dicho, estos costes son muy aproximados y cada herramienta tiene un rango de precios que cambiará en función de las necesidades de cada pyme. Aunque sí que me gustaría que esto os sirviese para haceros una idea muy general de la magnitud que pueden tener estos costes en vuestra empresa antes de decidiros por una solución concreta. Una vez que ya hemos determinado cuál es el presupuesto de nuestras pymes, hemos entendido más o menos cuál puede ser el coste que nos puede llevar la digitalización y a partir de ahí hemos decidido una solución concreta, hemos investigado el precio, hemos calculado todos los costes y los hemos añadido a nuestro presupuesto, vamos a evaluar el retorno de la inversión, ¿vale? ¿Alguna vez has oído hablar del término ROI? Bueno, si no lo has hecho, no te preocupes porque te lo voy a explicar. ROI es una abreviatura de retorno de la inversión
y es una medida clave para saber si una inversión es rentable o no. En pocas palabras, el ROI te dice cuánto dinero estás obteniendo de vuelta por cada euro que has invertido en tu empresa. Por ejemplo, si tú inviertes 100 euros en la digitalización de tu negocio y obtienes 150 euros de ventas, el ROI de tu negocio sería del 50%. Pero os preguntaréis, ¿por qué es importante conocer el ROI en mi empresa? A ver, bueno, pues para empezar es que el ROI te permite tomar decisiones informadas sobre las inversiones futuras. Si sabes que una inversión en particular tiene un ROI alto, pues puedes estar seguro de que vale la pena hacerla. Además, el ROI también te permite evaluar la eficacia de tus inversiones pasadas. Y si descubres que has invertido pues mucho dinero en una herramienta o un recurso que no está generando el retorno que esperabas, puedes ajustar tu estrategia, puedes tomar medidas para corregirlo, decidir. Ahora bien, vamos a ver cómo se calcula el ROI. Y no te preocupes porque no vas a necesitar ser un genio matemático para hacerlo, sino que la fórmula del ROI es bastante sencilla. La fórmula del ROI es las ganancias de la inversión menos el coste de la inversión entre el coste de la inversión. Por ejemplo, si inviertes nuestros famosos 100 euros en digitalizar tu negocio y obtienes 150 euros en las ventas, tu ROI sería del 50%. Esto puesto en la fórmula sería 150 menos 100 entre 100. El resultado es 0,5, que en porcentaje es el 50%. Muy bien, ya sabemos cómo hacer esta fórmula, pero ¿cómo puedo aplicar esto a la digitalización de mi pyme? Bueno, la digitalización es una inversión muy importante y también es importante saber si estás obteniendo un retorno suficiente para justificar esa inversión. Para calcular el ROI de la digitalización de tu empresa, debes primero determinar el coste total de esa inversión. Esto va a incluir el coste de cualquier herramienta o recurso que hayas adquirido. También va a llevar cualquier gasto adicional que puedas tener. Estos gastos adicionales pueden ser la capacitación o la formación del personal, el coste de oportunidad de tiempo, etc. Tenemos que ser cuidadosos cuando añadimos todos estos costes porque no nos podemos dejar ninguno, si no, no vamos a evaluar bien si una inversión es rentable o no. Una vez que hayas determinado bien cuál es el coste total de esa inversión, debes determinar cuáles son las ganancias esperadas por la digitalización de tu empresa. Esas ganancias pueden incluir el aumento en las ventas, la reducción en los costes de producción o cualquier otro beneficio que vayas viendo. Una vez tengas estos dos pasos, simplemente lo metes en la fórmula y calculas cuánto es el ROI. Además, no solo está el ROI, también tenemos otras fórmulas que podemos utilizar para evaluar la rentabilidad de una inversión. El ROI es una herramienta muy útil, pero hay otras que pueden ser igual de importantes y también muy efectivas. ¿Vale? Por ejemplo, una de las fórmulas más comunes es la TIR, la tasa interna de retorno. La TIR se utiliza para calcular la rentabilidad de una inversión y nos indica la tasa de crecimiento que genera esa inversión en el tiempo. Básicamente indica la tasa de crecimiento que una inversión podría generar y se expresa como un porcentaje. ¿Para qué nos sirve el TIR en una pyme? Bueno, pues el TIR es una herramienta muy importante para evaluar la rentabilidad de una inversión a largo plazo. Si una empresa está considerando realizar una inversión como la digitalización puede ser, es importante conocer la rentabilidad esperada de esa inversión y el tiempo que tardará en recuperar su inversión. Por ejemplo, ¿alguna vez has invertido en algo y te has preguntado cuánto tiempo vas a tardar en recuperar esa inversión? Bueno, pues el TIR es precisamente la herramienta que te va a ayudar a responder a esa duda. En pocas palabras, el TIR nos indica cuánto dinero ganaremos en relación a lo que hemos invertido. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular este TIR de forma sencilla? Bueno, lo primero que necesitamos conocer es saber cuánto dinero invertiremos en el proyecto determinado y cuáles son los flujos de caja que esperamos obtener en el futuro, es decir, cuánto dinero esperamos ganar. Luego podemos usar una calculadora o una hoja de cálculo de Excel y nuevamente aquí me voy a repetir más que el ajo, pero es que en el artículo del paso 3 que se llama ¿cuánto dinero necesito para digitalizar mi pyme?, que tenéis en la web blindapp.com, explico todo esto con ejemplos, se ve visualmente que para entender las fórmulas yo creo que es más sencillo. Una vez que tenemos calculado el TIR, tenemos que ir a la siguiente pregunta, que inevitablemente es ¿cómo saber si ese TIR que hemos calculado es bueno o no? Bueno, pues una forma de hacerlo es comparando ese TIR con la tasa de interés de referencia, es decir, la tasa de interés que tendríamos que pagar si nosotros estuviéramos pidiendo un préstamo. Si el TIR es mayor que esa tasa de interés de referencia, significa que nuestra inversión sí que es rentable. Si es menor, nuestra inversión no es rentable. En resumen, el TIR es una herramienta muy útil para los dueños de pequeños negocios que quieren calcular el retorno de la inversión de un proyecto determinado. Con el TIR podemos saber cuánto dinero ganaremos en relación a lo que hemos invertido y esto nos va a ayudar a tomar decisiones informadas sobre nuestras inversiones. Además del ROI y la TIR, vamos a hablar sobre el PR.
El PR es una herramienta muy sencillita que nos va a ayudar a saber cuánto tiempo tardaremos en recuperar un dinero invertido en un proyecto determinado. En otras palabras, el PR nos indica cuánto tiempo necesitamos para recuperar nuestra inversión inicial. Para calcular el PR, primero necesitamos saber lo que hemos necesitado hasta ahora en todas las fórmulas. Cuánto dinero invertimos en el proyecto y cuáles son los flujos de caja que esperamos obtener en el futuro, es decir, cuánto dinero esperamos ganar. Luego, pues simplemente vamos a ir sumando los flujos de caja de forma acumulativa hasta que alcancemos la cantidad de la inversión total inicial. El número de periodos que necesitemos para alcanzar esa cantidad es el PR. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende mejor. Por ejemplo, si nosotros invertimos 10.000 euros en un proyecto y esperamos ganar 2.000 euros al año durante los próximos 5 años, el flujo de caja acumulado sería de 10.000 euros después de 5 años. En este caso, el PR sería 5 años, porque es el tiempo que necesitamos para recuperar nuestra inversión inicial. El PR al final es una herramienta pues muy sencillita y muy útil para los dueños y las dueñas de pequeños negocios que quieren saber cuánto tiempo van a tardar en recuperar la inversión inicial en un proyecto concreto, ¿vale? Aunque el PR es una herramienta muy sencilla, sí que es importante recordar que no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es decir, no tiene en cuenta que el dinero que recibamos en un futuro vale menos que el dinero que tenemos hoy. Por esa razón es muy importante completar esta fórmula con otras como las que ya hemos visto, como pueden ser el ROI, el TIR, incluso hay otras más como pueden ser el BAN, que me voy a ahorrar explicarlas aquí y si queréis podéis ir al blog para consultarlas y leerlas tranquilamente. Ya hemos hablado sobre las herramientas que son importantes para calcular el coste y el retorno de la inversión. Hemos hablado también de cómo hacer el presupuesto para digitalizar nuestras pymes. Así que ya ha llegado el momento de hablar de algo que es muy importante también, que son los riesgos. Sí, como todo en la vida, digitalizar una pyme pues también tiene sus riesgos, pero bueno, no te preocupes porque estamos aquí para ayudarte a identificarlos y a minimizarlos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer un proceso de digitalización es que esta digitalización es una inversión a largo plazo. Y como tal, pues debemos tener una estrategia clara y sobre todo realista. Nosotros no podemos esperar resultados inmediatos ni tomar decisiones precipitadas cuando hablamos de digitalizar, sino que es importante planificar cuidadosamente el proceso de digitalización, tener un equipo que esté formado, dedicarle tiempo y dedicarle también los recursos necesarios. Un riesgo muy importante en estos procesos de digitalización tienen que ver con la seguridad de los datos. Al digitalizar los procesos de una pyme, vamos a manejar información que puede ser sensible o confidencial. Estos pueden ser los datos de los clientes, los datos de los proveedores, los datos de los empleados, etc. Es importante contar con medidas de seguridad adecuadas como pueden ser antivirus, cortafuegos, copias de seguridad, políticas de seguridad actualizadas en base a la normativa, para así asegurar la seguridad de la información, que es muy importante. También es muy importante tener en cuenta que la digitalización puede implicar cambios en la forma de trabajar de los empleados. Entonces, algunos pues puede que se adapten muy fácilmente y otros pueden tener algún problema más o dificultad. Entonces, lo que tendremos que hacer es capacitar y acompañar. Formaremos a los empleados durante ese proceso de digitalización y les acompañaremos para ver cómo lo están recibiendo, para así asegurarnos que estén cómodos y cómodas con esas nuevas herramientas y que las utilicen. Porque al final, si hacemos una inversión y luego realmente los empleados, que son quien tienen que utilizar esas herramientas, no las utilizan porque les resultan complicadísimas o no le ven las ventajas, pues nada de esto tiene ningún sentido. Otro riesgo es el de la dependencia de las tecnologías. Al digitalizar una pyme, estamos confiando en las tecnologías y en las herramientas que utilizamos. Esto nos lleva a que si algo falla, puede afectar gravemente a nuestra capacidad para trabajar y de generar ingresos. Es decir, puede incluso pararnos. Por esa razón es muy importante tener pues, un plan de contingencia, un plan B, un plan en el que nos vaya a guiar cómo actuar en caso de que haya un fallo o que haya una interrupción en esos sistemas. Por último, hay que tener en cuenta que la digitalización también puede generar costes adicionales. De esto ya hemos hablado. Estos costes pueden ser el mantenimiento de los sistemas, la actualización de las herramientas, el pago de licencias. Es muy importante tener estos costes e incluirlos en el presupuesto de la inversión en digitalización. Que no se nos olvide, por favor. Resumiendo un poco todo esto que hemos hablado, hemos visto que digitalizar una pyme puede tener muchísimos beneficios, pero también implica ciertos riesgos que debemos tener en cuenta. Es importante planificar cuidadosamente el proceso, contar con medidas de seguridad adecuadas, capacitar y acompañar a los empleados, tener un plan de contingencias y tener en cuenta los costes adicionales.
Si tenemos todo esto en cuenta, podemos minimizar los riesgos y disfrutar de esos beneficios de la digitalización de nuestra empresa. Ahora sí, acabamos con el episodio de hoy. Espero que os haya resultado muy útil y si no queréis perderos nada podéis suscribiros a nuestra newsletter. Yo os dejo el enlace en la descripción y os mando un mail cada vez que hay contenido nuevo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.